Buenos días y feliz sábado de nuevo. Bienvenido otra vez al estudio del Cartas a los Efesios. El último estudio nos enfocamos mucho en los primeros 5 versículos de la segunda carta de- de- a los Efesios, y hoy en día vamos a continuar de donde nos quedamos. Ahora, antes de continuar, quiero otra vez tener una oración para poder pedir por el Espíritu de Dios que esté en nosotros y Cristo nos pueda librar las mentes. Gracias a Dios por este estudio que estamos continuando. Gracias por el estudio previo que hemos tenido. Te pido que tú nos sigas ayudando, que el Espíritu tuyo esté aquí, que Cristo nos pueda hablar, nos pueda eh, iluminar las mentes para que podamos continuar con lo que sigue. Te pedimos también por eso que están oyendo este mensaje en otros días, que también sus mentes puedan ser iluminadas y que también este mensaje pueda ser conciso y fuerte para que ellos puedan ser edificados igual como nosotros estamos siendo edificados, pero también poder edificar a otras personas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar aquí en donde nos quedamos en Efesios capítulo 2. Nos quedamos en el versículo 6. Nos dice que juntamente con él nos resucitó y así mismo, o no, el último versículo que leímos era el 5, que fue lo que cubrimos, pero nos dice, aún están nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y tocamos qué vida esa fue, ¿verdad? Que recibimos, cuál fue la misma vida que Cristo recibió, que es la vida del Padre, y cómo es que nosotros la recibimos de la misma forma que Cristo la recibió. Cristo no la recibió por obras, sino la recibió porque es hijo de Dios, fue engendrado de Dios desde un pasado. Y nosotros, ahora que renacemos, como vimos en Juan 3:16, bueno, no 16, en el capítulo Juan, capítulo 3, la primera sección, que nosotros también tenemos que renacer del Espíritu. Y vimos que Jesús vino ya con el Espíritu Santo y ahora nosotros tenemos que recibir ese Espíritu de Cristo, renacer para poder entrar en el reino de Dios. So, en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros. Vamos a ponerlo ya, a incluir a todo el mundo. Él nos dio a nosotros vida, ¿ok? Cuando estábamos muertos. Versículo 6, y lo hizo por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. So, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que juntamente nosotros hemos sido resucitados? Juntamente con él nos resucitó. So, ¿cómo es que nosotros hemos sido resucitados? Primeramente, vamos a Mateos capítulo 8, versículo 22, porque hay que ver si nos está siendo resucitado, en qué condición estábamos antes. Y ya Efesios nos dice que estábamos muertos, pero vamos a verlo en otra sección. Vamos a Mateo 8, 22 y vamos a poner aquí también, ya que estamos aquí, en Lucas 9:60, que los dos están hablando del mismo evento. Mateo 8:22. Bueno, vamos a cogerle un poquito más contexto. Mateo 8:22. Empezando el versículo 21, cuando dice aquí, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Sabemos que una persona que está obviamente viva, le está diciendo a Jesús, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. En otras palabras, él quería seguir a Jesús, pero sus padres están viviendo y quería pasar los últimos días de vida con sus padres o los años de vida con sus padres para enterrar a sus padres y entonces dejar y seguir a Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente nosotros aquí en Lucas 9:60, para leer el otro recuento de lo mismo, porque está puesto en dos diferentes lugares, nos dice, versículo 59, y dijo otro, sígueme, espera, y dijo a otro, sígueme.
o Jesús le dijo a otro que sígueme. Y esta otra persona le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. So, vemos que, me gusta más cómo está Mateo. Vemos que obviamente los muertos no pueden enterrar a los muertos. So, no estamos hablando aquí una muerte física, estamos hablando de muerte espiritual. So, por eso que todos nosotros, teniendo el espíritu de Satanás, antes de ser resucitados, estamos muertos, porque no tenemos el espíritu de Cristo, no tenemos el espíritu de vida, el Espíritu Santo. Nosotros estamos muertos espiritualmente y sabemos, como ya hemos leído en el estudio anterior, que Jesús, que es la vida eterna, que Él es o Él es la vida, Él es el que nos da la vida eterna. Lo único que nos falta a nosotros, cuando nosotros somos convertidos y recibimos al Espíritu Santo, recibimos la vida de Cristo, recibimos la vida eterna, lo único que nos falta a nosotros es la restauración de nuestros cuerpos, porque ya estamos juntamente resucitados espiritualmente. La muerte que nosotros estamos experimentando hoy es es solamente un sueño. Ya nosotros tenemos la vida. Si vamos aquí para ver una explicación de lo que estoy diciendo, si vamos aquí a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Pablo expande mucho más aquí en cómo es que nosotros vamos a ser resucitados, qué es lo que tiene que ver, y explica un poco esto, lo que estoy diciendo de ser resucitados espiritualmente y cómo va a ser la resurrección completa. Si vamos 1 Corintios 15, versículo 12 y voy a leer al 23, son varios versículos, pero voy a enfocar solamente en ciertas partes, pero quiero el contexto entero. Vemos aquí, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿verdad? Como nos dice en Efesios 2, nosotros hemos sido resucitados con Él. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque parte de la predicación y la fe que Pablo estaba enseñándole a los gentiles era que Cristo resucitó de entre los muertos y nosotros por medio de Cristo tenemos vida eterna y también vamos a resucitar con Él. Hemos sido resucitados con Él y ahora vamos a tocar un poquito más en el sentido espiritual, pero vamos a ser resucitados completamente, y lo vamos a hablar un poquito, corporalmente también. Esa es nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, nuestra fe de nada sirve porque nosotros estamos testificando que Dios resucitó a Cristo, el cual usted dice que no resucitó, y entonces en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no fue resucitado, los muertos no resucitan. Y este punto, a lo mejor lo toque un poco después, si no este estudio en el próximo, qué importante es que Cristo fue resucitado y como eso es nuestra garantía de nuestra resurrección. Lo voy a tocar un tiempo después. Porque, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a seguir hasta 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Como mencioné en el estudio previo, por medio de Adán entró la muerte. ¿Por qué? Porque Adán dejó esa vida eterna y la muerte entró por él, por el pecado que entró en el mundo. Y nosotros, por medio de un hombre que es Jesucristo, la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. So, aquí hay dos, yo estoy viendo aquí dos formas de ver esto. Una, la forma corporal, la forma física, que es lo que muchas personas piensan, pero la segunda es la espiritual. Y en cierto punto creo que a lo mejor él está hablando más en la parte espiritual que la parte física corporal. No estoy diciendo que la física corporal no, pero más espiritual si nos ponemos a ver. Versículo 16 es el mismo capítulo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si Cristo resucitó, los muertos sí resucitan. Y recuerden verlo la forma espiritual. Todos nosotros somos muertos, pero cuando Cristo resucitó, Él se convirtió en un espíritu vivificante y ha resucitado a todos los que están muertos espiritualmente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, aún estás muertos. Pero si Él resucitó ya y tú dejaste los pecados atrás y aceptaste esa vida de Cristo y aceptaste a Dios, ya no estás muertos, ya estás vivo por medio de Cristo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. So, en otras palabras, aquí está, por ejemplo, hablamos de Abraham. No sé si lo hablamos ahora de Abraham o si fue en otro estudio de Romanos pero Abraham, que esperaba en Cristo, que murió, todas las personas, el pueblo de Israel que murió en Cristo, han perecido si Cristo no ha resucitado. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, etc. Ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre y en el mismo momento nosotros, enseguida que nacemos, aquí en esta vida física, no morimos corporalmente, pero nacemos muertos. Y por medio de Cristo, nosotros somos resucitados por medio de su vida, pero nuestro cuerpo físicamente está muerto. Um, en Cristo todos serán vivificados. Ahora vamos a ir a la segunda parte para ver la parte física, que es la que falta. Versículo 35. 1 Corintios 15, versículo 35 al 53. Pero dirá alguno, o dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? So, ahora estamos aquí hablando del cuerpo, como aquí la parte física. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. So, aquí Pablo nos está usando el ejemplo de una semilla, especialmente porque en ese tiempo se sembraba mucho. La semilla que tú siembras, eso no es lo que vivifica. Ese cuerpo, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir. Esa semilla es el cuerpo de la vida que está adentro. Se tiene la semilla y la vida está aquí adentro. Y el cuerpo no es lo que va a ser vida, sino el cuerpo lo que muere para que la vida que está adentro pueda salir, como dice aquí, sino el grano, el cuerpo no lo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del grano que sea, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Nosotros somos como semillas, en otras palabras, y estamos sin vida. Viene Cristo en nuestra vida, aceptamos y recibimos su espíritu, su vida, el espíritu de Dios, que como leemos en Romanos 8, capítulo 9 al 11 o 12. Recibimos esa vida, morimos, como la semilla, el cuerpo de la semilla se deshace, se muere, se hace nada, pero la vida continúa. ¿Ok? Y cuando esa vida entonces ya salga a la segunda venida de Cristo, cuando ya salga esa vida, va a tener un cuerpo como Dios quiere que tengamos, un cuerpo que Dios nos dé, como una planta, una semilla de un árbol. El árbol no es la cáscara, sino la vida que está dentro. Y vemos que el cuerpo del árbol es mucho más grande.
No, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la de la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ok, so hay muchas diferentes glorias. Versículo 42, así también en la resurrección de los muertos. Nosotros, o se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. Sabemos aquí otra vez, esta parte, el segundo hombre es el cielo. Sabemos que estamos hablando de Cristo. Y lo quiero resaltar porque lo que está diciendo aquí es que, lo que quiero resaltar aquí es que hay personas que creen que Cristo no tenía una existencia antes de venir a este hombre. Creen que Cristo es, vino a ser hombre, vino a existir por primera vez cuando vino por tierra, pero aquí nos está diciendo que el segundo hombre, que es Cristo, es el cielo, ¿ok? Es del cielo. Primer hombre es la tierra, pero el segundo hombre es el cielo, nacido por una mujer, etcétera. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Si fuera verdad que Jesús solamente es un hombre, cual Dios eligió, le puso su espíritu desde el vientre de María, él entonces no es el cielo, solamente tiene el Espíritu Santo, él es terrenal. Y nosotros entonces no seríamos el cielo, sino seríamos terrenal. Pero si en sí él era del cielo, empezando desde un principio, y vino a la tierra, como dice la Biblia, como dice Pablo muchas veces, el Evangelio, etcétera, nosotros vamos a ser como él. Y así como versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cristo tuvo que tener la imagen celestial desde un principio para nosotros entonces ser convertidos como él. Y él tomó en sí la, la, él tomó en sí la imagen terrenal, pero él era celestial y tomó en sí la imagen terrenal para que nosotros, dando una oportunidad a nosotros, que tenemos la imagen terrenal, poder recibir esa imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la corrupción. Igual como lo menciona en Efesios, igual como nos está diciendo aquí en versículo 42, comparándolo con la semilla, nuestra carne está corrompida. Nosotros ya que somos salvos tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero nuestra carne está corrompida y nuestra carne tiene que ser sembrada. Tiene que ser, tú sabes, sembrada, tiene que deshacerse para nosotros poder entonces resucitar con cuerpo espiritual. Igual como el grano, el ejemplo del grano. Ahora, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Que es lo que nos dijo Jesús en el capítulo 3, que lo que es carnal no puede, menos que sea espiritual, no puede heredar el reino de Dios. He aquí, hablando ahora del tiempo final, he aquí, versículo 51, os digo un misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados. Todo lo que van a entrar en el reino de Dios, este cuerpo que tenemos, es lo que va a cambiar. Es lo último que va a cambiar. Primeramente, ante nosotros ir al cielo, tenemos que nosotros ser cambiados espiritualmente y lo último que va a ser cambiado va a ser nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serían resucitados y corruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Dios nos da vida eterna, lo que estamos en Cristo. Nosotros estamos muertos, regresando a Efesios 2, y ahora nosotros estamos vivos por la vida de Cristo.
Si nosotros nos dimos cuenta en 1 Corintios 15, no se menciona que la vida es la que se cambia cuando venga la resurrección. Lo único que se cambia es el cuerpo. La vida que tenemos hoy en día es la vida con la que nosotros vamos a resucitar. Los que resucitan con la vida del príncipe de la potestad del aire, resucitarán muertos y no heredarán el reino de Dios. Pero los que hoy en día han aceptado al Hijo de Dios y tienen el Espíritu correcto, el Espíritu Santo de Dios, el verdadero, no el falso, y tienen un conocimiento de Dios y su Hijo, y tienen la vida eterna, esa vida eterna se recibe de hoy, no se recibe en un futuro. Ah, Primera de Juan, para que vean lo que digo sobre la vida eterna que hablo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 13. Primera de Juan 5, 9 a 13. Otra vez, la vida que tenemos, la vida eterna se recibe hoy y no el día final. Y ya nosotros estamos con esa vida. Como la semilla tiene la vida, si tiene la vida, se hace un nuevo árbol o un nuevo grano o lo que es una nueva planta. Si nosotros tenemos la vida, vamos a tener un nuevo cuerpo espiritual. Eh, 1 Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Porque esto es lo que hay que aceptar, el testimonio de Dios. Y este es el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Al que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuándo es que esta vida eterna se recibe? Vamos al versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta vida con la que se recibe ahora. Sepáis que tenéis vida eterna, no se recibe en un futuro. Y esta vida que recibimos, esta vida está en su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante conocer y reconocer que Dios de verdad tiene un Hijo y que ese Hijo es el Hijo literal de Dios, no una metáfora, un cuento. Démelo aquí, Juan 7. Vamos a ir aquí un momentico a Juan 7, versículo 37 a 39. Hablando sobre esta misma vida, en el último y gran día de la fiesta, y esto lo digo porque hay que creer en el Jesús verdadero. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la iglesia, sino la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, y esta agua viva, esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando Jesús fue glorificado en la cruz y después en el cielo, que Dios lo glorificó, es que entonces el Espíritu Santo vino, que es la vida de Cristo. Ahora vamos a recortarlo un poquito ahí. No, vamos a mencionar eso sobre este espíritu, esta vida, porque todo tiene que ver con Efesios. Estamos aquí todavía con Efesios, capítulo 2, esta vida que se ha de recibir. De esta vida que se recibe. Vamos hablando del Espíritu Santo que iba a venir, como dice aquí, el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no ha sido glorificado. Vamos a trazar eso por medio de la Biblia para ver esta glorificación de que se habla. Ya nosotros leímos esto, pero lo quiero leer de nuevo, Juan 17, versículo 4 al 5. Esta es la última oración de Jesús con los discípulos antes de ser llevado a la cruz. Y Jesús está hablando al Padre. Dice que la vida eterna es que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Y en versículo 4 al 5, yo te he glorificado. Jesús glorificó al Padre en la tierra y Jesús acabó la obra que el Padre le dio,
que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. So, después que Jesús fue glorificado, entonces dice que vemos la señal de esta glorificación cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu, como Jesús le había prometido. Jesús le prometió la promesa del Espíritu Santo después de la glorificación. Vemos esto en la promesa siendo dada en Hechos, para poner los eventos juntos, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Jesús le dice a ellos, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So, aquí vemos lo que está diciendo Jesús, le promete por el Espíritu Santo después que sea glorificado, porque todavía no ha llegado. La glorificación de Jesús no fue completa, fue después que él ascendió al Padre, después de la cruz. En Hechos capítulo 2 vemos esta glorificación que fue dada por la señal que sucedió. Hechos 2, versículo 33. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiesen el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. So, en Pentecostés vino, muchos judíos se convirtieron a Jesús y muchos de ellos fueron bautizados. Y eso lo vemos otra vez en Hechos, empezando en 37, nos dice, ahora esto se compusieron de corazón y dijeron, Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dice que se bauticen para que puedan recibir el Espíritu Santo, que es lo que el Padre le prometió, Jesús le prometió a sus discípulos que iba a mandar del Padre. So, eso tiene todo que ver con lo que es con la vida, ¿verdad? Efesios 2, versículo 6, juntamente con él nos resucitó. ¿Y cómo fue eso? Cuando él derramó su propia vida, derramó su espíritu a todos nosotros y por medio del bautismo nosotros somos resucitados espiritualmente. Y después, al tiempo, cuando Jesús venga, el cuerpo viejo se deshacerá y nosotros recibiremos cuerpos espirituales. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, ¿verdad? Y que no tienen Cristo, cuando venga Jesucristo, ellos van a resucitar momentáneamente con el cuerpo viejo de ellos y van a ser destruidos porque no tienen el Espíritu de Dios. Versículo 6 dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta es que ¿cómo es que Jesús o cómo es que Dios nos hace nosotros sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Alguien tiene respuesta? Mientras yo voy buscando aquí. ¿Cómo es que nosotros somos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque, porque nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Somos coherederos también, pero estamos aquí. ¿Cómo es que nosotros estamos allá también, allá sentados en este mismo momento? Vamos a entrar quiero llevarlos un momento a la historia porque en el Viejo Testamento hay muchos ejemplos, hay tipos y antitipos. En otras palabras, los tipos son las sombras, son las señales, los símbolos de la realidad que después se cumple en Jesucristo. Solo el antitipo es la realidad en Cristo. El tipo es una tipificación de la realidad después que encontramos en Cristo. So, si vamos a Éxodo capítulo 28, versículos 7 al 12. ¿Okay? Éxodo 28, 7 al 12. Nos dice aquí, tendrá, hablando del sumo sacerdote, que aquí estaban dando, Dios te está dando orden a Moisés sobre la ropa, el vestuario del sumo sacerdote. Él tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. So, vemos ahí que tiene dos hombreras. Y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y linco torcido. Y tomarás, versículo 9, tomarás dos piedras de onice
y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. So aquí tienen 2 piedras y cada uno tiene los nombres de los 6 tribus en un lado y nombres de 6 tribus en la otra piedra. Versículo 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sellos, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Ahora estas piedras tienen los nombres, dice aquí versículo 12, pondrá las 2 piedras sobre los hombres, las hombreras del ephod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y versículos 15 al 21 nos dice, harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa los harás conforme a la obra del ephod, de oro azul, púrpura, camesé y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y un palmo de ancho. Versículo 17. Y los llenará de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un capulcro. La segunda hilera, una esmalta, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sellos, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. So, el sacerdote, cuando el vestuario que él tenía 2 hombreras, cada hombrera tenía una piedra con 6 nombres. La primera 6 y la segunda 6. El orden que tenía que ser, tenía. Y eso, dice aquí, eran, versículo 13, eran piedras memoriales a los hijos de Israel. Y él entonces también tenía, le dice aquí, un pectoral, aquí en el medio, que tenían 4 hileras con 3 piedras cada hilera, y cada piedra representaba a unos de las tribus. No solamente los hombros tenían los nombres de las tribus, también en el pectoral lo tenían. Ahora, este vestuario, el sumo sacerdote se lo tenía que poner cuando él entraba en presencia de Dios. Y así el pueblo de Israel era representado cuando Aarón, en este caso, o el sumo sacerdote, entraba al templo. Pero ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Ya que Aarón y los levíticos no son. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy en día, que está ministrando en el templo celestial? Lo vemos que es Jesús. En Hebreos capítulo 4, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 nos dice un poco más sobre esto. Versículo 14 y 16. Nos dice aquí que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, destacamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tanto en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para él, para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Nos dice en el capítulo 5, versículo 10, que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote y este sumo sacerdote fue declarado como sumo sacerdote por Dios mismo. Y en el capítulo 8, los primeros 2 versículos, nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, está ministrando en el cielo, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, está en la presencia de Dios, en aquel verdadero tabernáculo que está en los cielos, que levantó el Señor mismo y no el hombre. Igual como había un tabernáculo aquí en la tierra, que Moisés se le ordenó hacer, era una representación, como se dice a Moisés, que lo haga igual como lo que te enseño, que es lo mismo que está en el cielo, que el templo celestial que está en los cielos.
Aarón, el sumo sacerdote, era una representación de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote hoy en día, en el santuario verdadero, o el tabernáculo verdadero que está en los cielos. Igual como Aarón tenía en sus hombros y en su pectoral, en su pecho, tenía el pueblo de Israel con él, iba a frente de la presencia de Dios. Igual Jesús tiene a nosotros con él, simbólicamente en los hombros y en el pectoral, pero nos tiene con él y nos lleva. Ustedes no me dijeron que esto no estaba. eh, bueno, ustedes vieron los versículos. Por favor, si ustedes ven que la pantalla está parada, por favor, déjenme saber, porque yo también soy humano. Jesús nos lleva a nosotros a la tierra prometida, digo, a frente de Dios. Pero así es como Jesús nos lleva eh, dice aquí, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Jesús nos lleva en él, representándonos al Padre en él. Y esto es para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, quiero aquí vamos a tomar la segunda parte, porque todavía estamos hablando de la vida eterna, que Pablo aquí nos está mencionando que nosotros recibimos, y con esto creo que vamos a terminar esta sección, este estudio, esta vida que nos dio a vosotros. ¿Cómo es que esta vida, cómo es que Dios, cómo lo pregunto? ¿Cómo es que qué es lo que garantiza que Dios nos dará vida eterna a los que se unen a Él? ¿Ok? Porque nosotros podemos decir, oh sí, Jesús prometió vida eterna. Hoy en día nosotros no estamos viendo gente siendo resucitados, pero sabemos que la vida eterna viene a un futuro. O bueno, la vida eterna la recibimos ahora, pero que vamos a ser resucitados, lo que quiero decir, en un futuro. Y los que están vivos van a ser cambiados. Y yo espero que nosotros estemos en ese tiempo. Yo creo que sí estamos en ese tiempo. Que nosotros podamos estar ahí cuando sea el cambio, por los tiempos proféticos. Pero, ¿qué es lo que nos garantiza esto? Ese es el punto que quiero llevar. Y para eso quiero ir a Romanos capítulo 4. Vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a tocar versículos 20 al 25. 4, 20 al 25. Nos dice aquí, tampoco dudó. Ok, cuando dice tampoco, vamos aquí. Está hablando de Abraham. Vemos el versículo 16, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Estamos hablando de Abraham. Eh, Cuando Dios le dice, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces sabemos aquí que se está hablando de Abraham y que Abraham creyó en la promesa de Dios, y la promesa esa era que le iba a dar como un hijo a él por medio de Sara, mientras que en ese tiempo ellos estaban en edad avanzada y Sara era estéril. Y también por medio de su hijo, él iba a ser padre de muchas naciones. Dice aquí versículo 20, tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Abraham creyó, aunque él nunca lo vio. Él vio a su hijo, obviamente, y vio a su hijo Isaac, pero él no vio la promesa ser completa en que él es padre mucho, porque sabemos que él murió.
Si vamos a Génesis capítulo 15, regresando porque estamos hablando de Abraham y de esta experiencia, vamos a Génesis capítulo 15 para entrarle un poquito más. Capítulo 2, versículo 2 nos dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole y que aquí será mi heredero, un esclavo nació en mi casa. Versículo 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová. Primeramente, Abraham le está diciendo, preguntarle a Jehová, ¿qué señal o qué me darás siendo que él no tiene hijo? Prácticamente, ¿qué señal tú me darás o qué tú me vas a dar? Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y vemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ah, y entonces vemos aquí, prácticamente lo que pasa es que Dios le dice a Abraham que él iba a tener su propio hijo, que iba a ser su heredero. Y Abraham le creyó. Entonces Abraham le pregunta por una señal de lo que Dios prometió. So, y en ese tiempo, los pactos que se hacían eran los pactos eran con una, como una forma, tenían algo que era una forma de representar. Los pactos se hacían con algo que representaba, que era una representación física o un símbolo, y se sellaban con sangre. Right? Y vemos en un pacto, por ejemplo, con Jacob, cuando él hizo con su padrastro, lo hizo con piedras, pero después de eso hubo un sacrificio. Los pactos se hacían y había un sacrificio y se sellaban con sangre. Es el punto. Vemos aquí que dice versículo 8, el Señor Jehová le pregunta Abraham al Señor, ¿qué conoceré que le de heredar? Y le dijo, Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y un cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más de los sobrecogió, más no partió las aves. Entonces vemos que ascendían aves rapiñas a los cuerpos muertos. En otras palabras, Abraham hizo un sacrificio. Jehová le dijo que haga un sacrificio. Abraham hizo un sacrificio, lo puso como tenía que hacer. Estaba quitando las aves que iban a venir a comer ese sacrificio. Más le cayó, dice el versículo 12, del sol sobrecogió el sueño a Abraham, le cogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Mientras que Abraham estaba durmiendo, le cayó una gran oscuridad sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación en la cual servirán buscaré yo y después de esto tratarán con gran riqueza. Aquí Jehová le está diciendo, estos son los acontecimientos que van a suceder con tu pueblo, que va a salir de ti. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Estos son todo lo que iba a pasar con la descendencia de Abraham. Y sucedió, versículo 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Efreo y todas estas cosas. Abraham hace, Abraham oye lo que dice Jehová, hace sacrificio. Jehová le dice lo que va a suceder con su pueblo, y entonces él ve un horno humeado y una antorcha de fuego. Y sabemos que en la Biblia dice que Dios es como un fuego consumidor, es un fuego consumidor que pasa entre los animales divididos, está pasando por medio de este sacrificio, que tiene un ejemplo muy grande. Los pactos se hacían con sangre y cuando después conecto esa parte con los pactos se hace con sangre. Y los pactos cuando se hacían, si uno hacía el pacto con la otra persona,
Si yo no cumplía mi parte, en otras palabras, quiero decir, y la otra persona tenía derecho a que, en muchos casos, bueno, tenía derecho a traer o hacer la parte que me iba contra mí. So, si yo hacía un pacto con alguien, con un sacrificio, y yo no cumplía con mi parte, en otras palabras, que yo fuera igual como estos animales sacrificados, que yo fuera muerto. So, los pactos no eran como hoy en día, que son promesas que se rompen todo el tiempo, sino los pactos en el tiempo eran promesas muy serias. Si yo no cumplo, que sea como estos animales muertos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo del pueblo de Israel, el cual salió de Abraham, eh, para que vean, vemos aquí en Éxodo capítulo 28, digo 24, vemos un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice, y Moisés, como ejemplo lo que estoy diciendo, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantarse de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Entonces vemos que Moisés dice, le contó las palabras de Jehová al pueblo, y el pueblo dice que lo que dijo Jehová vamos a hacer. Moisés lo escribe todo en todas las palabras de Jehová donde fuera, y entonces hacen un sacrificio. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de ese sacrificio y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, lo que Jehová dijo y lo que ellos dijeron que iban a hacer, que lo escribió, es el libro del pacto, y lo leyó oídos del pueblo, el cual dijo, entonces él lo repite una vez más, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hicieron un pacto, Jehová dijo tal cosa, el pueblo de Israel dijo, vamos a hacer lo que tú dices, y entonces ahí está el pacto. Si ellos cumplen lo que Dios dice, Dios va a cumplir su parte, pero si no lo cumplen, Dios no va a cumplir su parte. So, ¿cuál exactamente vemos aquí que menciona un pacto? ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Israel? Éxodo capítulo 19, las palabras de Jehová, versículo 3 al 6. Así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. So, sabemos que el pacto son las leyes, como leímos en Éxodo 24, y todo lo que tenía que ver, todas las palabras de Jehová, y ellos aceptaron. Y si ellos cumplen lo que Jehová dijo que hagan, Jehová entonces lo haría un pueblo especial. Pero ahora la pregunta es, después de un tiempo, ¿cuál fue el resultado del pueblo de Israel por razón del pacto que tomaron? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe qué sucedió con el pueblo de Israel? Ah, Bueno, vamos, que fueron exiliados, ¿no? sí, fueron exiliados, right? Ellos, Sí. ellos no cumplieron con su pacto. Sí. Right? Vamos a ver aquí, no puse exactamente dónde era, pero vamos a ver si puedo ver aquí. En Nehemías capítulo 9, tenemos una confesión por Nehemías o el pueblo judío, uno de los dos. Dice versículo 3, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte de día, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, a su Dios. So Dios, porque ellos no cumplieron su parte, al final de la historia, Babilonia viene, los coge y ahora pasó el tiempo y ahora ellos regresaron para atrás. Eh, Llegó el tiempo para que ellos puedan regresar. Y ellos tienen, esto es una confesión larguísima que ellos tienen, una confesión que sería muy bueno que lo lean.
Versículo 7, dice aquí Nehemías 9:7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del ateo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios cumplió su palabra con Abraham. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste maravillas, hizo su nombre grande. Después habla como él los sacó, le dio un día de reposo por medio de la mano de Moisés, le dio estatutos y la ley, versículo 14, le dio de comer. ¿Y qué sucedió? Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habéis hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Aquí tenemos al pueblo de Israel no cumpliendo con su parte, pero Dios, siendo misericordioso y grande, todavía no lo han abandonado. Además, hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no lo abandonaste en el desierto. Aquí está el pacto. Israel está rompiendo el pacto de Dios, pero Dios todavía no está abandonándolos. Y entonces mandó la nube para guiarlos. Versículo 20, envió su buen espíritu para enseñarles. Le dio todo tipo de cosas para que ellos puedan sobrevivir. Versículo 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y este es el pacto que Dios hizo con Abraham, cumpliendo el pacto con Abraham, aunque el pueblo de Israel fueron incrédulos, y le llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron a poseerla y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos los moradores, etc., igual como Dios prometió que iba a hacer. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se le rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, hicieron grandes abominaciones. Si recordamos el pacto de Dios, si tú haces lo que la ley mía, yo te haré grande. Y ellos que hicieron se rebelaron. Entonces, por tal razón, como no cumplieron su pacto, ¿qué sucedió? Versículo 27. Entonces lo entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en tiempos de tribulación clamaron a ti. Dios cumplió con su pacto. Versículo 29. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Si recordamos, el pacto es, si tú haces, te haré y vivirás. Y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Qué es lo que hizo Dios por esto? Dice aquí, lo soportó por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual lo entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Por no cumplir su pacto es lo que sucedió. Mas por tu muchas misericordia no lo consumiste, ni lo desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, versículo 32, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas. Versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. ¿Por qué él hizo rectamente? Porque él, aunque ellos no cumplieron su parte del pacto, él guardó la parte de él. Mas nosotros hemos hecho lo malo. 34. Nuestros reyes, príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Rompimos tu pacto, en otras palabras. Y ellos en su reino y en tú mucho bien que les diste,
y la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos enos aquí, siervos en la tierra que dictan nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Eh, versículo 37, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñarán sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme su voluntad, y estamos en grande angustia. Por el pueblo de Israel, y esto es la importancia del pacto, por el pueblo de Israel no cumplí con su pacto, aunque Dios era misericordioso y tuvo mucha misericordia con ellos y lo llevó y no lo abandonó. En parte creo que es por el pacto que Dios hizo con Abraham. Por fin llegó el momento que él cumplió el pacto con Abraham y dejó el pueblo de Israel, o el pueblo judío en este caso, que fuera derrotado. Y ahora ellos se están pidiendo perdón por no haber cumplido. Y ahí está la historia de todo lo que hicieron. Y el resultado fue que ellos llegaron a ser traídos a tan bajo como estaban. Ahora, el pacto ese que se hizo en la montaña de Sinaí cuando Moisés, con el sacrificio y la sangre, ¿por qué es que se hacía sacrificio de sangre? Ok, so vemos que el pacto, lo que hicieron, cuáles son lo que sucede con un pacto si se cumple y si no se cumple. ¿Por qué es que se hace sacrificio de sangre? En Hebreos 9, a ver si esto lo llevo aquí, Hebreos 9, versículo 17 a 19 nos dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que es el testador vive, que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabrios con agua, lana, escálata y espopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. So, los pactos cuando se instituyen con sangre. Y diciendo que diciendo prácticamente que tú sabes, esto no se puede hacer mientras, no funciona mientras que está vivo. Hay que ver sangre en otra palabra. El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. So, es como, también se puede decir que es como un will, el papel ese que se escribe antes de uno morir, un testamento, que yo escribo y pongo todas mis cosas, que mis hijas la hereden, por ejemplo, cuando yo muera. Hasta que yo no muera, ese testamento no tiene poder. Pero como Dios no está buscando sacrificios humanos y Dios nos dio a nosotros eh, ¿cómo se llama? Un sustituto, ¿verdad? Vemos cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y dice que todos tus primeros hijos, tus primogénitos son míos, pero para que no sean sacrificados se dio un sustituto que era el cordero. Dios entonces da un sustituto que es el animal que se sacrifica para que haya muerte, porque el testamento de alguien no tiene efecto hasta que esa persona muera. Y cuando muere, obviamente dice sin sangre. Entonces, sustituye a la persona por un animal y entonces cuando el animal muere, se tiene que cumplir, porque si no, entonces la consecuencia, ya vimos con el pueblo de Israel lo que sucedió. En Números capítulo 23 y 19, ya estamos terminando. Dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Puse esos versículos porque Dios, cuando dijo que iba a ser, Él dijo la verdad y no mintió. Y vimos que el pueblo de Israel, aunque pecó y estaba contra Dios, cumplió con Abraham lo que prometió y tuvo misericordia y le dio todo lo que él prometió a Abraham que iba a hacer. Y como hicieron un pacto y ellos dijeron que ellos iban a obrar la palabra de Dios, lo que Dios dijo, todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos se maldicieron porque no hicieron lo que dijeron que iban a cumplir, que estaban en el libro de la ley. En este caso, Dios le pide a Abraham, regresando a Romanos 4, que haga el sacrificio como mencioné y tomó las partes, lo cortó por la mitad. Y vemos aquí cuando se oscureció a Abraham ve en visión que solo Dios caminó entre los animales, caminó entre el sacrificio. Dios y no Abraham fue el que hizo este pacto. Dios mismo hizo este pacto con Abraham. Él no hizo a Abraham caminar por medio del sacrificio. Dijo a Abraham que haga el sacrificio. Dios camina por medio del sacrificio. Y significó con esto que Dios iba a cumplir con lo que le dijo sin que Abraham tuviera que hacer nada, como vemos aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham no tuvo que hacer nada, Dios fue el que juró por sí mismo. Cuando, usando a Romanos 4, versículo 16, nos dice sobre esa promesa, dice ah, que Abraham tuvo esperanza de donde no había esperanza y la promesa se cumplió que Dios le dio cuando Abraham tuvo a Isaac. Igual como Dios le dio esta promesa por medio de este sacrificio que garantizó a Abraham que iba a tener su hijo y que iba a ser padre de naciones, Dios también hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y Él también nos dio una señal que si nosotros creemos en Él, también nosotros tenemos vida eterna. Y este pacto, lo vemos aquí, Él hizo con cada uno de nosotros. ¿Y qué fue esta señal del pacto? ¿Qué fue exactamente lo que Él hizo para este pacto? Él, como dice aquí, Él entregó su propio Hijo para con nosotros. Dice aquí versículo 24 al 25. Dios también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras oraciones y resucitando para nuestra justificación. Dios entregó a su Hijo como un pacto a nosotros, donde para que el pacto sea vigente, hay que ver muerte, hay que ver sangre. Él dio su Hijo por propiciación de nuestro pecado, dio a su Hijo como señal que Él iba o va a levantarnos en el día final. Que Él levantó los muertos y esto lo hizo levantando los muertos a Jesús Señor. Déjame ver aquí lo que dice en Hebreos 10, 28 al 29. Porque el punto que estoy tratando de hacer es que Dios, otra vez, el punto es cuando Jesús murió por nosotros, ese era el pacto de Dios con nosotros, que Él iba a resucitarnos los que creen en Él. El que vio, Hebreos 10, 28 29, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia?
Dios puso a su Hijo como un pacto para nosotros. Y muchas personas hoy en día ni siquiera creen en eso. Y si Dios no resucitó a su Hijo, como dice Pablo en otro lado, te van a valer la fe. So, por medio de este sacrificio, regresando para atrás a Efesios capítulo 7, por medio de este sacrificio que garantía nuestra resurrección, que es que Dios puso a su Hijo, Dios nos muestra a nosotros, los que vivimos después de Cristo, sus abundantes riquezas. ¿Ok? Por dice aquí, para mostrar los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Ese es el pacto que Dios nos hizo con la muerte de su Hijo, que nos va a resucitar y levantarnos juntamente con Cristo, porque Él levantó a Cristo. Ese fue el pacto. Vamos entonces a terminar aquí y continuamos la próxima vez con el resto de la segunda carta a los Efesios. Hermano, solo una cosa. Diga. En Hebreos 11, 4, 6. Espera, déme la Hebreos 11, 4, 6. También puede haber promesa, puede haber un pacto, pero si también no creemos y que tampoco tengamos fe, eso no nos ayuda a que haya un pacto o que haya una promesa. Claro, como tú dices, porque el pacto es todo en el que Él cree. Por ejemplo, Juan 3:16, todo aquel que en Él cree, más tenga vida eterna, es partir de una promesa. Él hizo el pacto con la humanidad, pero ahora nosotros tenemos que creer, como tú estás diciendo, no es Exacto. personalmente porque hizo el pacto, va a suceder. Hay que creer en el pacto. Exacto, sí, porque dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Yep. Eso era todo. No, ahí está muy bien, porque aquí veo que hay más y más y más y más y más de fe. Versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y entonces por eso es que dice aquí en Efesios 2, creo que lo dice, que nosotros juntamente, tiene que ver con juntamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Como dice él, en el pasado, el pueblo de Israel también andaba como los demás, pero ahora Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y con él, juntamente, nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo el pueblo anterior no había recibido la promesa, pero estaba mirando a la promesa. Cuando la promesa vino, ellos que estaban esperando por la promesa recibieron la vida eterna. Por eso es que creo en 1 Corintios 15, que era así donde era, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, y esto no es para alargar, pero 1 Corintios 15 que estaba hablando que tenía que ver, la primera parte que leímos tenía que ver más con la parte espiritual. Esto no era que era. Donde dice, y aquí en versículo 12 al 19 pues, podemos decir, pero si se predica a Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra perdición, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y también cuando leemos ahí de la semilla, y como leímos que nosotros estamos todos muertos, pero cuando recibimos la vida eterna, estamos
estamos resucitando porque nacemos muertos, recibimos la vida eterna ahora mismo, como dice Juan, por la vida de Cristo, y nosotros ahora estamos siendo juntamente renacidos espiritualmente, no físicamente. Muchos van directamente, yo también lo hacía antes, van directamente a lo físico, pero hay dos partes, está lo espiritual y está lo carnal. Primeramente somos resucitados espiritualmente, hoy en día, mientras que vivimos, no después, y después resucitamos nuestro cuerpo. De carnal va a la espiritual, un cuerpo espiritual. Sí, eso, ok, so, si no hay más comentario entonces, otra cosa que quisiera traer. Ah, No. ok, vamos a la gracias por entrar antes para el video. Ok, a la próxima vez, como dije, vamos a continuar con el versículo 7, que ya hablamos un poco de eso, vamos en sí continuar con el versículo 8 hasta el final.